Pues quería que fuera lugar para la tranquilidad de todos. Hoy mi rueda de prensa espero que sea mi última rueda de prensa como alcalde de la ciudad. Por lo tanto, dicho esto por delante, para que nadie tuviera unas expectativas diferentes de esta rueda de prensa de la que en verdad he querido que fuera. La vida a veces te depara oportunidades para poder acabar mi etapa como alcalde, pudiendo honrar a todos aquellos delegados de la alcaldía que nos han acompañado durante estos 26 años de gobiernos del Partido Popular, ya fueran los 18 de Miguel Celdrán o hayan sido los 8 míos, porque desgraciadamente una de las peores sensaciones que he tenido durante estos años de alcalde es sentir como a personas inocentes, honradas, podían ser utilizadas y atacadas para intentar atacarme a mí. Y esto, quien conoce mi forma de ser, sabe que si hay algo que uno le haga daño, es sentir que se comete una injusticia. Y en alguna medida me ha sido imposible no sentirme responsable del ataque que ellos han sufrido estos años, con el único objetivo que había, compartido tanto por el Club de Debates Urbanos de la ciudad como por el Partido Socialista Obrero Español en Badajoz, encabezado por Ricardo Cabeza. La ambición de Ricardo Cabeza le llevó que en esas ansias de llegar al gobierno, independientemente de tener los concejales suficientes para serlo, a tirar por delante con la dignidad, con la honorabilidad de personas absolutamente intachables. Que han cometido errores, como todos, porque permitidme que repita esa frase que he dicho últimamente muchas veces estos días con motivo de las diferentes entrevistas que he tenido, de que perfecto para mí solo está Dios y a partir de ahí los humanos todos podemos en algún momento cometer errores, pero que tienen una dignidad y una honorabilidad absolutamente intachable. Tanto los que están hoy aquí conmigo como representación de ellos, Juan Daniel, Genaro, José María, que se vieron envueltos en un proceso judicial casi sin comerlo ni beberlo, porque es verdad que contra quien disparaban fundamentalmente eran los delegados de la alcaldía de la época de Miguel Celdrán, y por lo tanto en alguna medida ponían en duda la honorabilidad de Miguel y de esos alcaldes pedáneos, pero se fueron envueltos y tuvieron que sufrir, yo lo entiendo también vuestro trabajo, pues alguna que otra foto yendo a algún juzgado a tener que prestar simplemente declaración. En la mayoría de las cosas para decir que nosotros no estábamos aquí, pero bueno, pero es verdad que tuvieron una cierta pena de telediario. Pues, como os he dicho, la vida a veces te depara, en este caso, el mayor de los regalos que a mí me han podido hacer, que ha sido cuando la semana pasada, y en concreto el viernes ya en su último auto, la audiencia provincial sobresee el caso de la denuncia del PSOE contra los alcaldes pedáneos de Badajoz. Una trayectoria intachable que intentaron enmerdar por la ambición del señor Cabeza a costa de todo y, en mi percepción, en absoluta connivencia con el Club de Debates Urbanos, donde en una serie de hechos en el final del 2016 hasta mediados del 2017 estuvieron en una operación para intentar claramente tumbar el gobierno que los ciudadanos de Badajoz habían elegido, aprovechando la inestabilidad que en un determinado momento llega a las instituciones con los nuevos partidos. Pues desgraciadamente con parte de la bazofia que desgraciadamente de la mano de Ciudadanos pues llegó en aquel momento al ayuntamiento, como podía ser don Luis García Borruel. Mirad, estos señores y yo tuvimos que escuchar declaraciones del señor Cabezas acusando a los alcaldes pedáneos de haber cobrado
500.000 euros en 22 años. Estos señores y yo tuvimos que escuchar palabras del señor Cabezas diciendo que los pedáneos de Badajoz vivían muy por encima de sus posibilidades, insinuando que esto estaba por encima de los 600 euros que tienen como compensación por ser delegados de la alcaldía, por ser 24 horas al día responsables, lo mismo del cementerio que de limpiar las calles, que de cuando hay una avería de agua. Y él insinuó literalmente, afirmó que viven bastante bien con los 600 euros. Yo tuve que aguantar que el señor Cabezas les dijera a ellos por intentar tumbarme a mí. El alcalde ha dicho que él puede estar tranquilo, decía él, porque él no se ha llevado dinero, pero sí lo han hecho sus delegados. Él no habrá metido la mano, pero sus delegados sí. No ha metido la mano en la organización de Almosasa, acuérdate, Paloma, pero lo han metido el otro organizador y él lo ha permitido. O sea, injuria, calumnia, constante desprecio y desacreditando con afirmaciones tan solemnes, cuando todo, repito, se ha quedado en aguas de borraja. Este caso ha tenido ya 3 archivos. Y el PSOE, para seguir justificando las mociones de censura, su llegada al poder, su ambición, Cabezas no tiene otra cosa que no sea ambición por el poder. Le da igual llevarse por delante la dignidad de la gente, la familia y atacar. Pues ya ha tenido 3 archivos, en este caso ya el último de la audiencia provincial, que ya no es recurrible. Pues la propia sentencia ya dijo en su momento, por ejemplo, refiriéndose a mí, diciendo, de todo ello no hay ni un solo dato objetivo para poner en marcha la maquinaria penal instructora, o sea, para instruir algo por la responsabilidad del alcalde de Badajoz, pues ni objetiva, ni subjetiva, ni tácita, ni por omisión, ni por acción existe indicio de cobro de ingresos de bienes de dominio público al margen de la fiscalización reglamentaria. Esto lo dice la audiencia provincial, no lo digo yo. Y con respecto a los alcaldes, una vez que a mí ya me dejaron, bueno, yo ni siquiera estuve en el proceso de instrucción y él siguió, R que R, ¿os acordáis? Pleno tras pleno, ya veremos cómo acaba esto, y seguía. Pues en definitiva, por ejemplo, con respecto a los 4 aportaciones voluntarias que podían hacer en los pueblos, como en toda Extremadura, donde gobiernan ellos, que hay bares que hacen aportaciones voluntarias para poner un castillo hinchable y para que las comisiones de festejo le compren un regalo a la reina o rey de las fiestas o al míster de las fiestas, ¿no? El Ministerio Fiscal deja claramente, dice que nos encontramos ante una práctica administrativa en pedir colaboraciones para el gasto público en festividades locales y uso de instalaciones deportivas. Dice, no fiscalizadas, pero sí socialmente aceptadas y asumidas y efectivamente destinadas al fin público para el que se les motivaba. Es decir, yo no sé si sería perfecto o no, pero evidentemente que es lo que es normal en todos los pueblos y que evidentemente en su momento se cortó de raíz. Bueno, pues todo esto fue una causa penal por la cual el señor Cabezas me pidió a mí y a mis alcaldes pedáneos y a los de Miguel que fuéramos a la cárcel. Nos imputó todo tipo de delitos, prevaricación, cohecho, malversación, todo. Yo creo que a mí eran 6 años de cárcel. Y hoy me encuentro con la satisfacción de decir que 26 años después, por mucho que se hayan empeñado en poner una sola mácula de corrupción o de irregularidad, ninguna. Ninguna. Pero solo había un interés en irse a la jurisdicción penal. Porque lo dice la propia sentencia. Si usted tiene alguna duda de que se hubiera hecho algo mal, hubiera sido al contencioso administrativo. Como la persona que se cae en la calle y le pide una indemnización al alcalde o al ayuntamiento, si cree que hay algo, pues se corrige. Pero no, se fueron a lo penal, porque todo estaba dentro de la misma trama.
Es que los del PSOE sabían con fecha y anterioridad, antes de que los del Club de Debate sacaran aquella trama absolutamente increíble de los accidentes de coche, ellos lo conocían, se lo habían mandado. Y no doy más datos porque hasta que no se celebre el juicio no puedo decir más. Pero es que los del PSOE, cuando son conscientes de que a Luis Borruell lo pueden echar de Ciudadanos por la trama del churrero, por el que han reconocido el otro día que se había inventado, lo único que le preocupa es que se le puede ir la moción de censura. Y también ese día le anuncia a los del Club de Debate que no se preocupe, que ellos están preparando otra cosa, como era lo de los alcaldes pedáneos. O todavía resuena en mi cabeza alguna conversación de Luis Borruell con su sobrino, posiblemente, en la que lo único que decía es: necesito que lo imputen, necesito que lo imputen, porque todo era una trama de connivencia del PSOE y el Club de Debates Urbanos, del PSOE de Badajoz y de Ricardo Cabeza y el Club de Debates Urbanos, que ya lleva sentencias condenatorias, algunas por confirmación, otras porque la audiencia provincial ya ha confirmado, de cárcel, ¿entiendes?, por toda una trama que montaron para, con la dignidad en juego de todas estas personas, intentar tumbarme a mí de la alcaldía en la que legítimamente había sido elegido. Y por tanto, entiéndanme ustedes que para mí hoy es una satisfacción poder acabar diciendo 26 años de dignidad, de honradez y de servicio a esta ciudad, que ni en los peores momentos de mi vida han podido manchar, ni con mi salud han podido, aunque lo intentaron, ni con nada de esto han podido jugar. Y me podré ir con la conciencia tranquila de que por quererme tumbar a mí no pudieron poner en tela de juicio la honradez de ninguno de estos señores que durante todos estos años me han acompañado. Irse con la cabeza bien alta, con el orgullo del deber cumplido, con aquella famosa frase que cumplí y que dije el otro día cuando inauguramos la estatua de Miguel, que yo me tomo siempre muy a pecho, y es que leyendo la fachada de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: la honra del maestro es la vida honesta del discípulo. Y sin duda, en todos estos años, jamás han podido poner en tela de juicio la honra de Miguel ni del discípulo que le ha seguido. Y yo me siento profundamente orgulloso, repito, de que aquellos, me da igual que tenga derivaciones penales que no las tenga, no les quepa la menor duda que Cabezas estuvo detrás de toda la trama que intentó tumbar un gobierno con falsedades y con mentiras, porque su ambición por el poder era absolutamente desmedido y que nunca entendió que si algún día llegara, que no lo creo, a ser alcalde de esta ciudad, es porque los ciudadanos le dan concejales suficientes para serlo. Y por mi parte, en un principio nada más, pero repito, conocía lo de los accidentes, conocía lo del churrero, les comentaba: no os preocupéis que me queda el cartucho de los poblados, y después el tío diciendo que lo imputen, que es lo que necesito que haga. Esta es la realidad de la historia que vivió esta ciudad y de la que uno se siente muy orgulloso. Cuando llegue el juicio, en este caso que tengo yo en defensa de mi dignidad, de mi familia, de los jefes de servicio, de todos y cada uno de los concejales que fueron atacados, bueno, si Dios quiere, me resarcirá desde el punto de vista penal el resultado, pero jamás nadie me podrá resarcir del dolor personal infligido, del problema de salud generado, de cómo me he sentido culpable porque se intentarán llevar por delante gente honrada y digna, como son mis delegados y los delegados de Miguel en las alcaldías de los poblados de Badajoz, y sin duda de los votos perdidos porque alguien se pudiera creer que todas y cada una de estas tramas eran verdad. Eso ya nadie nunca lo podrá devolver.
y esta es lo que quería compartir con vosotros, que me siento tremendamente feliz de poder acabar mi etapa de alcalde junto con mis delegados de la alcaldía, junto con mis concejales, transmitiendo ni un ápice de duda de la honradez de la gente. Como decía Miguel, se hemos podido meter la pata, pero jamás hemos metido la mano, por mucho que hubiera aquí un sinvergüenza que dijera que mis delegados de la alcaldía metían la mano, robaban dinero y que según él se habían llevado 500.000 euros en 22 años de gobierno. Y eso no lo dije yo. Ese es el titular que él espetó y nos dijo, y por el que espero que pida perdón y, si es posible, se vaya a su casa, porque no es digno de representar votantes en la ciudad de abajo. Y me pongo a vuestra disposición. Claro, hay convocado un pleno a las 12 de la mañana, ¿no? Ah, bien. Convocado un pleno a las 12 de la mañana precisamente para eso. Por eso, además, he querido dejar claro al principio de la rueda de prensa que nadie se esperara que iba a hablar de otra cosa que no fuera de lo que he tenido a bien. Yo quería preguntar, una de las tramas a las que se ha referido, una de las denuncias que se hicieron fue el tema de los accidentes de tráfico. ¿Eso también está archivado definitivamente? ¿O nunca llegó? Discúlpenme, con el eco no lo oigo. Que quería preguntarle por el tema de los accidentes de tráfico. ¿Eso también está archivado definitivamente? Eso ni siquiera tuvo instrucción más allá de la Fiscalía. Ya en su momento hubo diligencia. De hecho, una de las denuncias que yo hago en el pleito contra los famosos señores del Club de Debate Urbano es por denuncia falsa, es uno de los delitos que le imputo. Con lo cual, efectivamente, aquello ya hizo las diligencias de instrucción la Fiscalía y se encontró que efectivamente todos los accidentes estaban acreditados con fotografías, con los daños hechos. Si es que era toda una trama. Accidentes de coche, Almosasa, El Churrero, Los Poblados, todo se trataba de coger diferentes puntos para decir que aquí habíamos sido 26 años de chorizo. Contra Miguel, contra mí y contra todos los que habían gobernado, porque el señor Cabezas no tiene el más mínimo ápice de dignidad y lo único que tiene es ambición por ser alcalde, y se inventó todo eso y colaboró, y claro que era muy feliz, y por eso el señor Luis Tirado se tomaba cerveza antes, durante y después de conocer toda la trama, pues con el señor administrador del Club de Debates Urbanos. Antes, durante y después. Por eso hacían selfies. ¿Se acuerdan de la foto del selfie? Pero es que después de salir toda la trama, después de ser detenido, después de ser... se seguían. Eran muy cerquita de las elecciones del 19 y se seguían sentando en veladores, porque yo pasé delante y me paré y dije, ¿qué me estás diciendo, Luis? Que te preocupas por mi salud, por mis hijos, por lo que me ha dado, y te sientas a tomar cerveza con estos señores. Porque evidentemente eran parte de todo esto. Esta de los accidentes... Esto de los accidentes, lo que le puedo decir es que antes de hacer declaraciones públicas como la que hacen y quedan recogidas en Europa Press, diciendo que el ayuntamiento aclare y tal, él sabía que lo iban a sacar y ellos sabían que lo estaban haciendo perfiles falsos. Ya está. Yo quería preguntar, porque ante las declaraciones que está sacando de Ricardo Cabeza, ha dicho que pueden ser constitutivas de un delito de injuria, tal, si se plantea denunciarle ahora por todo eso, o ya considera que es parte de la política o de un capítulo pasado. El tiempo lo dirá. Pues nada, yo les agradezco y sobre todo les pido que quede claro que igual que en su momento tuvieron la pena de telediario, pues que evidentemente quede claro que estos señores durante todos los años, como digo, se han podido meter la pata, como todos, pero evidentemente jamás metieron la mano. Y a pesar de que Ricardo haya querido estirar el chicle hasta donde ha podido, repito, 3 autos de archivo, pues evidentemente lo que está claro
es que ni se quedaron con dinero, ni metieron la mano en el bolsillo, ni cometieron ningún acto de corrupción, porque lo que nos acusó Cabeza es de ser unos corruptos. Y eso es absolutamente falso, porque ya, evidentemente, y que pida perdón, que se relea las declaraciones que hizo, que se relea la rueda de prensa del 24 de febrero del 2017 y que pida perdón.